Sean bienvenidos a este espacio, ustedes, estudiantes y profesores, en toda la magnitud que ambas palabras tienen. Y queremos darles esta bienvenida precisamente porque es eso, ese afán de aprender y enseñar el que nos une en esta parte de las 10º jornadas de supervisión de la economía popular y solidaria. Tenemos el día de hoy el gusto de recibir en este espacio a la Escuela Politécnica del Litoral, ESPOL, la Universidad Central del Ecuador, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y la Universidad de las Américas del Ecuador. Todas ellas nos expondrán temas que son de gran interés, ya no solo para quienes se desarrollan dentro de la academia, sino también para las organizaciones controladas y, por supuesto, para el organismo de control. Es por eso que la intendenta de Servicios de Inteligencia de la Información, economista Gabriela Robalino, hará la moderación de este espacio para permitir que todos nosotros aprendamos de ustedes en razón de estos estudios desarrollados. Muchísimas gracias por su apoyo, muchísimas gracias por el interés en el sector. Estamos seguros de que este será un espacio que tanto organizaciones como sus socios agradecerán. Les deseo a todos una excelente jornada de aprendizaje. Gracias, estimada doctora Hernández. A continuación doy paso a Gabriela Robalino, Intendente General de Servicios de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, quien será la moderadora de hoy, como ya lo dijo la doctora Hernández. Gabriela es máster en Economía con una especialización en Economía Internacional en la Universidad de Michigan State University. Fue viceministra de Coordinación de la Política Económica, miembro del Directorio General del Banco Central del Ecuador, directora de Política Económica en el Banco Central del Ecuador, entre otros cargos. Cuenta además con experiencia en enseñanza universitaria sobre temas relacionados con macroeconomía. Bienvenida, estimada Gabriela. Adelante. Gracias, Mayra. Buenos días con todos y todas y bienvenidos. El artículo 1 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria define a la economía popular y solidaria como la forma de organización económica donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer la necesidad y generar ingresos, basados en relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad orientada al buen vivir en armonía con la naturaleza por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. En este sentido, el sector que lo conforma los sectores comunitarios, asociativos y cooperativistas, así como también las unidades económicas populares. Estas formas de organización económica contribuyen de manera importante a la economía nacional ecuatoriana, debido a que consolida a gran parte de la población ecuatoriana entre sus miembros y ha mostrado un enorme aporte al desarrollo económico del país, que se ha visto reflejado en los indicadores difundidos y publicados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Conscientes de que el conocimiento es un capital intangible que debe difundirse para estar al servicio de la comunidad y de que los actores involucrados deben estar justamente al tanto de todos los avances y las discusiones y reflexiones sobre distintas temáticas de interés que afectan el desarrollo del sector, es un gusto poner en esta mañana a su disposición, en el marco de las 10º jornadas de supervisión de la economía popular y solidaria, investigaciones afines a sus ámbitos de trabajo y estudio. Es así que para esta jornada, la Superintendencia realizó una convocatoria para el envío de artículos y tesis. A partir de esta convocatoria, se hizo un riguroso proceso de selección que dio como resultado la elección de varios trabajos, de los cuales hoy presentaremos 4 de ellos. Para las presentaciones, los expositores podrán visualizar un temporizador en sus pantallas, el cual deberá ser considerado para cumplir con el tiempo establecido. Al finalizar cada presentación, habrá un espacio para preguntas por un tiempo de 5 minutos. Sus inquietudes serán recibidas a través del chat disponible, indicando su dirección de correo electrónico. En honor al tiempo, solventaremos varios de los comentarios. Sin embargo, los restantes serán respondidos a los contactos detallados por ustedes, de ahí la importancia de que ingresen su correo electrónico
así como se especifique el nombre de la persona a quien se dirige la pregunta o el título de la exposición. Iniciamos la primera exposición con el tema Factores asociados a la inclusión financiera en el Ecuador, análisis de desigualdad de género y la desconfianza en el sistema financiero, realizado por Viviana Borja. Viviana es economista con especialidad en finanzas y máster en tributación por la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Actualmente es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Bienvenida, Viviana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Por favor, si podemos compartir pantalla para que se vea la PPT. Listo, muchas gracias. Pues bien, indicarles que este trabajo forma parte de una agenda de inclusión financiera. Los resultados que voy a presentar en este momento son resultados preliminares. Asimismo, esto surge gracias a un trabajo en conjunto con Juan Carlos Campuzano, quien también es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas del ESPOL. Sin embargo, en esta oportunidad seré yo quien presente. En cuanto a la agenda que voy a manejar durante esta presentación, básicamente 4 partes. La primera de ellas, una introducción, trataré de colocar las ideas principales con ánimo de contextualizar o orientar un poquito el tema. La segunda parte de la presentación, mencionaré el problema de investigación y su objetivo. Como tercera sección, la metodología dividida en 2 partes, algo de estadística descriptiva y luego estadística inferencial. Y por último, conclusiones y discusión según corresponda. Introducción. Pues bien, creo que algo en lo cual todos vamos a coincidir es que el rol que cumple el sistema financiero es protagónico en la economía. Al final del día se encarga de canalizar los diferentes recursos a través de los bancos, cooperativas y demás. Diciendo esto entonces, hablar de inclusión financiera o lo que es lo mismo, hablar de la situación de que más personas formen parte del sistema financiero, significaría en breves rasgos tomar esos recursos, vamos a definirlos como ahorros, para potenciarlos en decisiones de crédito e inversión según corresponda, dependiendo de las necesidades justamente de los agentes, personas, empresas y el Estado. Entonces, para tratar de aproximar esta definición de inclusión financiera, me voy a apoyar de 3 ideas principales o 3 escenarios, como sea más cómodo mencionarlo. El primero de ellos, ¿quiénes forman parte del sistema financiero? ¿Existe brecha de género al interior del mismo? Y de ser así, ¿estaríamos frente a una exclusión involuntaria? Segundo, ¿qué pasa con el nivel de confianza hacia el sistema financiero? ¿Qué ocurre cuando los agentes, por determinadas situaciones, no terminan de confiar en los mercados formales de captación de dinero y terminan involucrándose con los mercados informales? Estaríamos entonces frente a un escenario de exclusión voluntaria. Y por último, no menos importante, ¿cuál es el rol de la educación financiera cuando hablamos de inclusión financiera? ¿Qué pasa si el agente no conoce? ¿Qué pasa si el agente no entiende la funcionalidad del sistema financiero? ¿Estaríamos entonces frente a un escenario de exclusión involuntaria? Pues bien, para complementar la lámina anterior, ustedes pueden ver esta representación gráfica, donde he colocado en la base de esta gran montaña de hielo, por decirlo, a la educación financiera, la cual es definida por la OCDE como el proceso por el cual los agentes comprenden el sistema financiero y desarrollan habilidades de gestión, es decir, son capaces de tomar decisiones racionales a raíz de que logran entender ese proceso de educación financiera. Luego, esa como fase inicial, como la raíz de esta gran montaña. Luego de eso tenemos a la innovación financiera, es decir, desde el punto de vista, desde la perspectiva, desde el enfoque de los oferentes, logran satisfacer las perspectivas o las necesidades que tienen los agentes, es decir, logran adecuar los diferentes productos y servicios que hay en el sistema financiero para cada tipo de grupo, una vez que estos ya conocen y entienden su funcionamiento. Luego, cuando 1 y 2 se cumple, podemos hablar entonces de inclusión financiera, podemos hablar de un espacio en el cual los agentes entienden los diferentes aspectos del sistema financiero,
la oferta por el TAC, cooperativas, instituciones bancarias, adecúan la oferta para poder cumplir sus necesidades, y cuando estos dos elementos se cumplen, damos entonces espacio a la inclusión financiera. Cada vez más agentes forman parte del sistema y se benefician de todo lo que esto implica en cuanto a las decisiones de consumo, ahorro, crédito, inversión. Cuando esto ocurre, cuando todos estos aspectos se amalgaman entre sí, vamos a poder conseguir algo que esté en la cúspide y que no es solamente ambicioso para nuestro país, sino es deseado para todos en general. Y es ese maravilloso crecimiento económico el cual debe cumplir dos características fundamentales. Debe ser sostenible en el tiempo, es decir, no se trata solo de crecer por un par de periodos, sino crecer a lo largo del tiempo, y debe ser inclusivo, es decir, cada vez más agentes deben sumarse a ese crecimiento y en iguales condiciones. Habiendo dicho esto, entonces, lo que voy a presentarles en este momento es el problema de investigación y su objetivo de manera explícita. ¿Cuál es el problema de investigación de este trabajo? Mujeres no bancarizadas. Gracias al informe Global Findex del año 2017, elaborado por el Banco Mundial, se puede conocer que los no bancarizados a nivel mundial son un 57% mujeres en comparación de un 43% de hombres. Es decir, existe una brecha en el mundo de aproximadamente un 14%. A nivel regional, América Latina y el Caribe, los no bancarizados representan un 55% mujeres en comparación de un 45% de hombres. La brecha es aproximadamente del 10%. Y a nivel local, en nuestro país, los no bancarizados son un 53% mujeres en comparación de un 47% de hombres, es decir, una brecha en nuestro país de aproximadamente el 6%. Pues bien, ¿por qué no estar bancarizado es un problema? ¿Por qué esto merece que regresemos a revisar qué es lo que está ocurriendo? Pues bien, cuando no formamos parte del sistema, cuando los agentes no forman parte del sistema financiero, indiscutiblemente se van a estar moviendo, van a estar realizando sus transacciones a través de la economía del efectivo, la cual es más costosa. Los billetes, las monedas se pierden, los billetes se rompen, se desgastan, demás, y por ende es mucho más insegura. Si esto ocurre cuando no formamos parte, cuando no estamos bancarizados, disminuyen nuestras posibilidades de acceso a las ofertas de crédito e inversión según corresponda. Y por ende, ¿en qué va a terminar todo esto? Significa más informalidad, más desconfianza y más exclusión. En concreto, entonces, ¿cuál es la pregunta de investigación de este trabajo? ¿Cuáles son los factores asociados a la inclusión financiera en el Ecuador? Y tiene por objetivo identificar si el efecto que tiene el género en la probabilidad de formar parte del sistema financiero ecuatoriano. Voy a hablar ahora sobre la metodología. En este momento ustedes pueden observar de izquierda a derecha el mapa de inclusión financiera del Ecuador, hombres y mujeres respectivamente, según datos del Banco Central en su informe de inclusión financiera del año 2018. Este mapa representa el acceso a través de la tenencia de al menos un producto del sistema financiero, entendiéndose, tiene al menos una cuenta bancaria, tiene al menos una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito. Nosotros podemos observar en este momento cómo la coloración es más azul en el caso de los hombres, es decir, son los hombres los que tienen más tenencia de productos de servicios del sistema financiero. Y aquí dejo para la reflexión, en comparación con las mujeres, dejo para la reflexión de cada uno de ustedes si estamos o no frente a un tema de estereotipo de género. Es decir, lo masculino predomina sobre las decisiones financieras. Así también, para complementar, algo de estadística descriptiva sobre el ámbito de la educación financiera. Tenemos utilizado para efectos de este trabajo la encuesta de educación financiera elaborada por el Banco Central. Esta encuesta se difundió en el año 2018, sin embargo, los resultados que se usaron fueron del año 2017. A quienes se les aplicó esta encuesta, se les aplicó a jefes de hogares o a sus cónyuges que sean o no usuarios del sistema financiero. En concreto, implicó 4.442 encuestas a nivel nacional. ¿Qué sabemos de esta encuesta? Pues bien, el 59% de los encuestados formaban parte de la zona urbana y en comparación un 41% de la zona rural. El 74% de los encuestados, de los que contestaron, fueron hombres y un 26% mujeres.
El grueso de las edades, un 62%, estaban entre 31 y 60 años. Mencionarles también sobre el nivel de educación que tenían las personas encuestadas. El 42% tenía como educación solo el nivel educativo, luego primaria, perdón, el 30% terminó el colegio y un 14% tenía título universitario. Dentro de todas las preguntas que se hacen en esta encuesta, para efectos de la presentación he decidido resaltar una. ¿Ha recibido charlas o material sobre educación financiera por parte de alguna entidad financiera o entidad del gobierno? Estos datos del año 2017, sí un 4% y no un 96%. Esto con el ánimo de contextualizar un poco la indicación. En cuanto a la estadística inferencial, para poder hacer algo, se utilizaron el informe del año 2017 del Banco Mundial, el informe Global Findex. Esta es una encuesta que nos permite identificar cuáles son las modalidades que utilizan las personas para poder ahorrar, consumir o gestionar imprevistos financieros. En concreto, este trabajo utilizó los 3 años disponibles de la encuesta, 2011, 2014 y 2017. Existían aproximadamente 1000 observaciones para cada uno de los años y se aplicó un modelo LOGI en cada año para el caso de Ecuador. Se planteó como variable dependiente, tiene una cuenta bancaria, y como variable independiente se controló a través del género, edad, ingresos, educación y confianza en el sistema financiero. Los resultados, pues bien, les presento aquí los resultados. Están agrupados en el bloque de efectos positivos y en la parte derecha en el bloque de efectos negativos. La edad, el rango de edad en concreto entre 30 a 45 años tiene un efecto positivo promedio en la probabilidad de formar parte del sistema financiero en aproximadamente un 11%. Luego, formar parte o pertenecer a los quintiles 4 y 5 de ingresos tiene un efecto promedio en la probabilidad de formar parte del sistema financiero de 21 y 25% respectivamente. Por último, tener educación superior, tener universidad, estudios de tercer nivel, tiene un efecto positivo promedio de aproximadamente 29%. Estos enmarcados como efectos positivos. Como efectos negativos, podemos observar que ser mujer tiene un efecto promedio negativo de aproximadamente un 7%, y cuando los agentes desconfían del sistema financiero, la probabilidad de no formar parte del mismo promedio es de aproximadamente el 43%. En la parte derecha de la lámina ustedes pueden ver los efectos para cada uno de los años disponibles de manera individual. 2011, 2014, 2017, los efectos negativos son los que se están resaltando. Y en la última barra, el efecto promedio que acabé de mencionar. Menos 7% y menos 42% en el caso de ser mujer y desconfianza en el sistema financiero, respectivamente. Habiendo dicho esto, entonces, les presento las conclusiones y discusión. Las principales conclusiones. La educación financiera, los esfuerzos que se hacen por fortalecer a la educación financiera no pueden venir solo del sector bancario. En este momento, hoy por hoy, desde hace varios años, por ley, las instituciones financieras están obligadas a habilitar programas de educación financiera a sus diferentes usuarios o no. Eso está bien, sí, pero debe ser una medida alterna, es decir, para complementar. Lo que se debe revisar aquí es el hecho de integrar al sector de la educación para que también pueda asumir este desafío de adiestrar a los diferentes agentes en términos de decisiones de ahorro, consumo, inversión y demás. Hablar de innovación financiera significaría entonces poder introducir tecnología para poder masificar o democratizar estas opciones de intermediación que se realiza a través de los diferentes bancos o cooperativas. En concreto, ¿qué podemos decir entonces de la inclusión financiera? Es una herramienta, indiscutiblemente es una herramienta que permite mejorar las opciones de crédito e inversión de los agentes. ¿Cuáles han sido para efectos los factores asociados positivos? Edad, ingresos y educación. Los factores asociados de manera negativa, la desconfianza y el género. ¿Qué hacer en cuanto a la desconfianza? Pues bien, se necesitaría en cierta medida de políticas o incentivos que brinden certeza a los diferentes consumidores respecto a las instituciones que forman parte del sistema. Y en cuanto a cómo promover la inclusión financiera de las mujeres, deberíamos pensar en fomentar una política financiera que considere ciertos criterios de género, que considere la perspectiva de género,
pues para todos nosotros es un hecho indiscutible que hombres y mujeres nos relacionamos, nos vinculamos de manera muy distinta con el dinero, pues no. Por último, en función de los datos que se han levantado aquí con los años 2011, 2014, 2017 y algo del 2018, se puede indicar que se debe establecer una línea base, es decir, un diagnóstico sobre cómo estamos en términos de educación, innovación e inclusión financiera. Esto significa entonces que es un diagnóstico a través de estadísticas y estadísticas que deberían estar aperturadas por género para poder hacer un ejercicio un poco más detallado. En estas mesas de trabajo se necesita indiscutiblemente la participación de la banca pública, la banca privada y el sector de la educación en todos los niveles, no solo la academia en el sentido de nivel superior, sino desde los niveles iniciales. Todo esto va a permitir esbozar o fortalecer lo que se conoce como estrategias nacionales de inclusión financiera. Y por último, no menos importante, una estrategia debe siempre someterse a una evaluación para poder conocer el impacto que ha tenido en los diferentes grupos que se controlen. No es más de mi parte, agradezco a todos por su atención, han sido muy gentiles. Muchas gracias. Muchas gracias, Viviana, por tu exposición. Interesantes estadísticas que demuestran justamente que los temas de inclusión financiera siguen siendo un desafío para el Ecuador y hay muchos temas que debemos trabajar en este sentido. A continuación, vamos a revisar una de las preguntas que fue realizada a tu exposición, que básicamente tiene que ver con que, a tu criterio, ¿qué acciones podrían cambiar el signo negativo del efecto promedio de ser mujer sobre el tener una cuenta formal? Muchas gracias, Gabriela, por la consulta. Uno de los últimos puntos que se mencionaba es incorporar la perspectiva de género en la oferta de productos del sistema financiero. Hay un tema sociológico por detrás y es que hombres y mujeres, como se mencionaba en la presentación, nos vinculamos completamente de maneras diferentes frente a un mismo producto. De repente, o en promedio, lo que se espera, si todos nosotros aquí consultamos, quienes tienen quizás una mayor inclinación de ahorro, quizás podemos decir en promedio las mujeres ahorran más, o quienes, por ejemplo, toman decisiones un poco más de riesgo, quizás en promedio podemos decir que son los hombres quienes deciden asumir un poco más de riesgo y las mujeres somos un poco más adversas. Si nosotros tomamos en cuenta eso y adicional también la brecha de ingreso que existe entre hombres y mujeres y quizás por ahí el sistema financiero podría revisar la posibilidad de incorporar tasas de interés en función o teniendo en cuenta estos antecedentes que vienen desde hace muchos años atrás de la brecha de ingresos o la forma en la cual una mujer y un hombre toman decisiones, economía del comportamiento, si incorporamos todos esos elementos, muy probablemente vamos a poder tener una oferta de productos y servicios financieros que entiende que sea mucho más personalizada las necesidades de los diferentes grupos y al interior de cada grupo, porque no es lo mismo las decisiones que toma una mujer en el ocaso, más o menos, digamos, 55, 60 años en adelante, cuando tiene una perspectiva de ahorros de jubilación y demás, versus cuando lo hace una mujer que es mucho más joven. Y eso mismo en comparación de otro hombre. Yo creo que entender lo que implica cómo una mujer y un hombre se vincula con el dinero es lo raíz y de hecho es algo que estamos en este momento investigando con el profesor Juan Carlos Campuzano y como les decía al inicio de la presentación, forma parte de toda una agenda de inclusión financiera que esperamos de resultados más valiosos y poder complementar según corresponda y aportar a la comunidad como tal. Muchas gracias, Viviana. Tenemos otra pregunta. Como habíamos mencionado, por temas de tiempo, vamos a realizar algunas preguntas y más bien el resto de preguntas las vamos a solicitar que les envíen a los correos electrónicos de los expositores justamente con el fin de solventarlas posteriormente. De todas maneras, me parece importante esta de acá porque te piden una aclaración. Acá lo que dicen es que no quedó muy claro si se estudiaron de forma concreta por qué las mujeres tienen menos índices de inclusión en el estudio como tal. En el estudio como tal. Okay, sí, de lo que entiendo, básicamente lo que están diciendo es que si es que el estudio se enfocó per se en el análisis de si hay menos índices de inclusión para las mujeres. Claro, recordemos que como variable dependiente tiene una cuenta bancaria. Ese fue el producto financiero que se analizó. Exclusivamente tiene una cuenta bancaria. ¿Por qué cuenta bancaria? Porque es el producto proporcionalmente hablando que más presencia tiene en el ámbito del sistema financiero.
Después de eso se sometió, se controló por género, edad, educación y niveles de ingreso y confianza en el sistema financiero. Al revisarlo por género, se veía que había un efecto promedio del menos 7%, es decir, ser mujer. Obviamente hay algo que se está revisando ahí porque también hay algo por detrás y forma parte de estas primeras limitaciones. Y es el hecho de que si hay menos ingresos por parte de las mujeres, es de esperarse que coloquen menos recursos en el sistema financiero. Entonces, por ahí tenemos que encontrar un instrumento que nos permita corregir lo que en estadística se conoce como el problema de endogeneidad, pero es lo que salió en este momento como resultados preliminares. No sé si por ahí logré contestar. Muchas gracias a quien hizo la consulta también. Muchas gracias, Viviana. Importante recordar también que para las preguntas necesitamos que ingresen los correos electrónicos. De esta manera, los expositores posteriormente, en el caso que no alcancemos a solventar todas, podrán comunicarse con ustedes y remitir las respuestas. Sí, quedó clara la explicación. Ya nos dicen que muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Viviana, por tus aportes. Para continuar, presento el segundo Muchas trabajo. gracias, Gabriela. Gracias. Para continuar con el siguiente trabajo, está a cargo de Edgar Benítez Herrera. El trabajo se titula Elementos centrales para la adopción de un esquema de riesgos ambientales y sociales, más conocido como SARAS, en el sector financiero cooperativista de la economía popular y solidaria del Ecuador. Edgar Benítez es economista por la Universidad Central del Ecuador. Forma parte del grupo de investigación Economía Social y Solidaria de la Universidad Central y parte del grupo de investigación del Colegio de Economistas de Pichincha. Bienvenido, Edgar. Muchas gracias, Gabriela. Espero que se me escuche muy bien. Perfecto, se te escucha muy bien. Listo, muchas gracias. Estoy esperando que me permitan poder pasar las diapositivas. Y antes de eso, agradecer a la superintendencia por este espacio. Listo, creo que todos pueden visualizar. Bueno, como les estaba mencionando, muchas gracias a la superintendencia por esta oportunidad de poder participar con estas iniciativas que nacen más que todo de la experiencia dentro del ámbito consultor y también para poder aportar para la academia. Como ustedes pueden visualizar en la lámina, para las personas que están presentes en la sala, elementos centrales para la adopción de un SARAS. Por favor, a todas las personas estén familiarizados con la palabra SARAS, que va a ser el acrónimo, va a ser justamente SARAS, va a ser por definición el Sistema de Gestión Ambiental y Social, que justamente voy a desarrollar en esta presentación. Ya. ¿Por qué el SARAS? Es importante poner el contexto por qué el sistema de administración de gestión ambiental y social, para lo cual he tomado como referencia, hay mucha documentación sobre el mismo, en el cual voy a abordar el tema de, en este caso, el protocolo de finanzas sostenibles en el Ecuador, que tiene su origen, se puede decir, en el año 2016, liderado por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. Pero justamente esta iniciativa, que es un protocolo voluntario, ya que en el Ecuador no existe una normativa que nos permita justamente tener una gestión del riesgo ambiental y social para la intermediación financiera, justamente este protocolo nos ayuda a tener ciertos elementos centrales para poder guiarnos. Ha guiado a la banca privada, sí, pero en el sector cooperativista el reto es diferente, el reto cambia, porque el sector tiene otras metas, otros objetivos, para lo cual ustedes pueden visualizar en esta lámina que he tomado los elementos centrales que se trabajan dentro de las finanzas sostenibles. La tendencia sobre la sostenibilidad ambiental a nivel mundial está en boga, se puede decir, y a la vez se tiene que considerar estos elementos para adoptarlos se puede decir, a la dinámica local para poder justamente tener lineamientos claros para avanzar. Por ejemplo, ustedes pueden visualizar en la lámina que tenemos en la mitad la gestión de riesgos ambientales y sociales como un pilar fundamental de las finanzas sostenibles. Por ejemplo, los bancos que ya tienen un andamiaje muy largo en este sentido, ellos ya tienen financiamiento, proyectos verdes, líneas de financiamiento verdes. Muchos de ellos acceden a líneas de créditos internacionales, pero ellos han desarrollado justamente todo lo que está atrás, que viene a ser la ecoeficiencia o la gestión ambiental interna y el tema del SARAS. El SARAS, como voy a explicar más adelante, nos permite identificar, administrar y mitigar el riesgo ambiental de las operaciones crediticias. Ese es el reto para el sector cooperativista también. Para lo cual, como ustedes pueden visualizar en la lámina, existe la iniciativa de finanzas sostenibles, pero es una iniciativa voluntaria. No es una iniciativa que está, digamos, normada. Ese es el reto para el sector cooperativista.
Continuando con la exposición, como ustedes pueden visualizar la gestión de riesgos ambientales y sociales, como les mencionaba, la gestión de riesgos ambientales y sociales o el SARAS no es algo nuevo para, digamos, para el sector financiero privado. Y tampoco existe, por ejemplo, el SARAS ya está normado, ya existe mucha literatura sobre el mismo y sobre todo existen manuales ya elaborados por metodología internacional. Entre las principales tenemos el del AFC, o la Corporación Financiera Internacional, que nos da un manual súper extenso, notas explicativas para poder incorporar el SARAS en las operaciones crediticias de bancos de primer y segundo piso. Pero, ¿qué pasa con el sector cooperativista? O sea, el sector cooperativista también tiene el reto de incorporar estos elementos. Y justamente aquí vienen los elementos centrales diferenciadores que tienen que ser observados por parte del ente rector y por parte de quienes tienen que hacer la norma. ¿Por qué? Porque si bien el SARAS tiene que acoplarse a la gestión, a la dinámica o la operatividad de la gestión del crédito. Es decir, más adelante vamos a ver esto. Es decir, si un cliente, un socio, una socia quiere acercarse a pedir un crédito a su cooperativa amiga, a la cooperativa más cercana, va a tener que justamente la cooperativa poder gestionar, identificar, categorizar el riesgo de ese crédito que está pidiendo el socio, para lo cual existe justamente el SAR. El SAR ya nos da los procedimientos, pero no podemos simplemente copiar y pegar lo que los bancos hacen en el sector cooperativista. Tenemos que diferenciar que el ámbito, el ámbito de la economía popular y solidaria, el sector financiero de la economía popular y solidaria tiene sus limitantes y sus fortalezas también. Y las limitantes, en este caso, es que muchas de ellas son cooperativas enfocadas en el ámbito microcrédito, las microfinanzas, para lo cual el ámbito de la gestión de un SARAS, incorporar el SARAS en un proceso de crédito, tiene otros desafíos a diferencia a diferencia de lo que tuvieron los bancos privados nacionales. Continuemos. Listo. Como les estaba mencionando, la metodología del Sistema de Gestión Ambiental y Social SARAS, como les mencionaba, es una metodología internacional. Es una metodología desarrollada internacionalmente por las normas de desempeño del IFC. Estas normas de desempeño justamente nos dan ya un manual, nos da una guía, una ruta para que las instituciones financieras incorporen ya elementos centrales, en este caso del SARAS. Pero estos elementos tienen que justamente ser tomados con pinzas, porque al momento que el sector cooperativista adopte, como les mencionaba, copia y pega, no se está haciendo ese ámbito diferenciador, no se está aprovechando, o sea, no se está, en este caso, aprovechando las oportunidades que puede crear un SARAS. Si bien los manuales nos dicen en un principio que el SARAS puede ser restrictivo para la institución financiera al provocar un reto, porque simplemente sumar procesos, elaborar manuales, capacitar personal, pueden crear oportunidades por otra vía. Ese es el reto para el sector cooperativista, porque los bancos han sabido aprovechar muy bien el tema de la gestión de un SARAS, de incorporar un SARAS. ¿Y cuál es el beneficio central de incorporación de un SARAS a mediano y largo plazo? Es permitirse el financiamiento internacional de líneas de crédito verde. Esas líneas de crédito verde, como para las personas que no conocen, justamente vienen dados por instituciones bilaterales que justamente están comprometidas contra la lucha al cambio climático. Para lo cual, este protocolo, el que estoy presentando aquí, este manual, estas notas interpretativas del desempeño del IFC, nos permite o permiten al sector financiero o permiten a las instituciones ir sumando elementos que permiten como les mencionaba, categorizar el riesgo, identificar el riesgo y mitigarlo. Para lo cual ustedes pueden ver en este sentido que tenemos una política, una capacidad organizacional interna, seguimiento y revisión de cartera, mecanismos de comunicación externa y preparación y respuestas emergentes. Como les mencionaba, el SARAS para operaciones comerciales tienen otras implicaciones muy distintas. ¿Por qué? Porque bajo la iniciativa local existe una norma ambiental liderada por el Ministerio de Ambiente. Existe permisos ambientales, licencias ambientales, efectivamente para ciertas, digamos, operaciones, para ciertos proyectos. Pero para el ámbito de la intermediación financiera aún no existe una categorización. Ese es el reto. Entonces, para lo cual, si bien el sector cooperativista aún tiene algunos retos que superar, como mencionaba mi antecesora, el tema de la inclusión financiera es un reto que ellos están enfrentando justamente en este momento, pero después van a tener que ir asumiendo todos estos elementos que estamos conversando, para que vayan sumándose en el tema de la lucha contra el cambio climático, vayan aprovechando las oportunidades que pueden crear
el tema de la adopción de un SARS. Continuemos. Listo. Como les mencionaba, la metodología no es nueva. La metodología ya tiene mucho tiempo, un andamiaje muy extenso, muy rico, muchas experiencias a nivel local. Tenemos el ejemplo de los bancos. A nivel internacional existen muchas otras instituciones que ya trabajan con estos mecanismos. Por tema de la exposición voy a tratar de dar los puntos más centrales sobre el tema de la categorización del riesgo, o sea, el tema de la incorporación de un SARS, cuando ya se hace la gestión. Como ustedes recuerdan, en la lámina anterior mencioné un complemento a la política, es decir, tiene que la institución financiera crear una política que esté justamente comprometida, es decir, la institución tiene que hacer visible su compromiso dentro de su misión o visión de la institución en la lucha contra el cambio climático, el ámbito de la sostenibilidad ambiental, la reducción de los gases de efecto invernadero. Entonces, tiene que estar comprometida la institución financiera, identificar justamente cuáles son los mecanismos o roles a enfrentar, y después, delimitada la política, se procede al ámbito de la categorización, perdón, al ámbito de la gestión. Y dentro de la gestión tenemos todos estos procedimientos. Entonces, la metodología internacional ya nos delimita lo siguiente. Es muy clara, es muy precisa al decir que en el flujo general para una cooperativa, lo que se necesita es lo siguiente. Lo que se necesita es, al momento que un cliente, socio, socia, llegue a la cooperativa y necesite justamente pedir un crédito para cierto proyecto, va a tener que pasar en un momento, bajo la adopción de USARAS, una lista de exclusión. La lista de exclusión en un primer momento viene dado por la normativa local. ¿Qué nos dice el ámbito local sobre el ámbito de la intermediación financiera? ¿Qué se debe financiar y qué no? Segundo, pasa al ámbito de la cooperativa. La cooperativa, ¿qué tiene o qué posibilidades tiene de financiar aquel proyecto? Digamos, la cooperativa por misión, visión o bajo su normativa, dice nosotros no financiamos este tipo de actividades. Y por último, la adopción de la lista de exclusión por metodología internacional, que justamente la IFC nos da ya una lista de exclusión que nos dicen estas actividades no se financian. Esto no es discutible. Estas actividades económicas como la fabricación de armas, sobre el tema de la elaboración de licores, cigarrillos y muchos otros elementos más que ustedes pueden encontrar, está justamente aquí la fuente, no se financian. No puedes y no tienen que entrar a discusión porque estas actividades son de la lista de discusión porque son lesivas al ambiente. Antes de pasar, ustedes pueden ver que en un segundo punto está la categorización, tercero, debida diligencia, cuarto, seguimiento, revisión y cartera y mecanismos de comunicación externa, que lo vamos a seguir viendo según el flujo. El otro paso a seguir es la categorización, para lo cual justamente viene otro hecho diferenciador para el segmento de las cooperativas, para el sector financiero de la EPS. ¿Por qué? Porque el sector financiero de la EPS está muy concentrado en el sector consumo y microcrédito. Es decir, las operaciones crediticias, disculpen, me están pidiendo que modifique el audio. ¿Listo? Tal vez ahí se me escucha mejor. Entonces, No, Eder, más bien le estaba pidiendo a la persona que nos consultó sobre el problema de audio que le ajuste exactamente el dispositivo, listo, porque más bien sí se te escucha claramente. listo, Gracias. listo, Gabriel. Como les mencionaba, el tema de caracterizar la cartera de crédito. Nosotros tenemos que tener muy en cuenta que las cooperativas tienen otra área de funcionalidad, están destinados a otro segmento de mercado, se puede decir, porque mucha de su cartera está concentrada en el ámbito consumo y microcrédito. Entonces, para microcrédito, según la normativa internacional, no hay ningún problema en el sentido de la gestión del riesgo, porque está categorizada como riesgo bajo. No hay ningunos procesos extras que seguir, ya que el microcrédito, ya que las entidades de la economía popular y solidaria financiera están justamente enfocadas al microcrédito, es decir, sus actividades económicas no son lesivas para el ambiente, digamos, en un sentido más amplio, y el SARAS tampoco se aplica o no debería aplicarse para consumo, pero bajo la normativa internacional tiene que categorizarse. El SARAS tiene que efectivamente ver qué está pasando con la cartera de crédito de la entidad financiera que está canalizando los recursos, para lo cual, si, digamos, para poder visualizarlo mejor, podemos ver justamente en este flujo. Si la categorización pasa como baja, el proceso de crédito sigue tradicionalmente normal, no pasa nada. Pero, ¿qué pasa si el socio, socia, quiere acercarse a la institución financiera
y pide un crédito para cierto proyecto que viene a ser lesivo para el ambiente y que está categorizado como medio o alto, efectivamente pasa a otros procesos en este caso la institución financiera la cual tiene que asumir, para lo cual se crean procesos de debida diligencia. Los procesos de debida diligencia efectivamente tienen que ser desarrollados después de la categorización de riesgo y tienen que justamente formularse planes de acción. Los planes de acción simplemente es que la institución financiera tiene que crear o dar acompañamiento, comprometer al socio o socia a cumplir ciertos requerimientos en el tiempo para poder medir, identificar y mitigar el riesgo de crédito que efectivamente se está provocando, el riesgo de crédito que se está provocando o que va a provocar al ambiente de esa actividad económica. Voy a pasar más rápido porque me queda poco tiempo. Para lo cual, a la cartera de crédito que está caracterizada como riesgo medio o alto, se le tiene que dar un seguimiento. Este seguimiento tiene que ser elaborado por la cual buscará los mecanismos adecuados bajo, no sé, bajo su propio personal operativo, el jefe de riesgo, la persona que está encargada del ámbito del crédito, para dar seguimiento a este plan de acción, al compromiso que tiene el socio o socia con la cooperativa bajo estos lineamientos. Para lo cual, ustedes pueden ver que, como ustedes pueden leer en la lámina, una vez aplicados los procesos de debida diligencia, la entidad dispondrá de información relevante sobre el desempeño ambiental del socio solicitante del crédito, es decir, dar un acompañamiento. O sea, no, la cooperativa tiene que efectivamente sumarse en el sentido de ver qué está pasando con esa cartera de crédito que está enfocando, que está destinando a tal proyecto o a tal actividad económica que es lesiva para el ambiente, ¿sí? Y por último tenemos los mecanismos de comunicación. Los mecanismos de comunicación, como ustedes pueden ver en esta lámina, al final del día, todo lo que hace la cooperativa en el sentido de tener una lista de exclusión, de incorporar ya el SARAS y todo lo que ya ha comenzado a categorizar, tiene que comenzar a ser medible. Para lo cual los mecanismos de comunicación bajo la metodología internacional tiene que estar justamente publicada, tiene que la cooperativa buscar mecanismos de hacer visible lo que está haciendo para que la cooperativa efectivamente sea visible, que digas, efectivamente estoy trabajando interiormente, estoy comprometido contra la lucha del cambio climático y ya tengo incorporado un mecanismo de gestión de riesgo ambiental y social de mis operaciones de crédito para poder justamente dar una buena señal, es decir, mi institución, el sector financiero, cooperativista, la COAG, la mutualista, está trabajando en este sentido. O sea, pueden publicar justamente, como ustedes pueden ver, existe aquí un gráfico de la categorización de una cartera de crédito. Como ustedes pueden ver, y es una hipótesis que está planteada, que las operaciones en el sector de la economía popular y solidaria, en el sector financiero, en un porcentaje más del 80% está concentrado en un ámbito bajo, en una categoría baja. Y muy poco, como ustedes pueden ver, es medio, un 33%, lista de exclusión es 1%, es decir, por ahí hay operaciones que quieren para actividades que están prohibidas, según la metodología internacional, y en el ámbito que hay proyectos con riesgo ambiental alto, para lo cual la cooperativa no debe negar el crédito, simplemente crear debida diligencia, planes de acción para que efectivamente sea más observado. Simplemente es un mecanismo que no tiene que ser contraproducente con la operatividad de la cooperativa. Tampoco no se debe prohibir totalmente lo que el giro del negocio, se puede decir, de la cooperativa al adoptar un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales. Es más bien ver como una oportunidad a mediano y largo plazo la adopción de un SARS. La adopción de SARAS, como les vuelvo a decir, crea oportunidades a mediano y largo plazo, como tener la posibilidad de, primero, demostrarse como una entidad que está comprometida contra la lucha del cambio climático, y segundo, una oportunidad de financiamiento verde, de poder tener líneas de crédito verde de fondeadores internacionales. Como esta es casi mi última lámina, los mecanismos de comunicación es el último paso dentro del proceso SARAS que tiene que ser adoptado. Tiene que efectivamente ver la oportunidad, tiene que verse la oportunidad de la cooperativa de hacerse ver, hacer notar que está trabajando, que se encuentra comprometida bajo la adopción de esta metodología. ¿Por qué? Bueno, ya estoy llegando a mis conclusiones. Dentro de mis conclusiones, justamente, el tema, como les mencionaba, el adoptar un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales,
La adopción de un sistema de gestión de riesgos ambientales y sociales permite la captación de recursos financieros provenientes de fondos climáticos, justamente lo que les mencionaba, una oportunidad a mediano y largo plazo para la institución. Cuidado, hay muy importante, antes para terminar, existe un tema muy que está, que deberían cuidarse en las instituciones financieras también del sector del EPS, es caer en el greenwashing o lavado verde, es decir, simular que la cooperativa está trabajando en líneas de crédito verde sin tener previamente un SAR, es decir, tener líneas de crédito en muchos sentidos ampliados para lucha contra el cambio climático, muchos elementos sobre economía circular, pero si no tiene cómo reportar, cómo gestionar, como les mencionaba, identificar, administrar y mitigar el riesgo de sus operaciones por medio de esta metodología, como se conoce como el SARAS. Si no tiene adoptado esto, es dificultoso decir si la institución está comprometida contra la lucha del cambio climático. Y y la institución financiera está trabajando alrededor de eso. Para lo cual se recomienda efectivamente que la normativa, que estos mecanismos, el ámbito del SARAS sea socializado, es algo homogéneo en sí, pero que para el sector financiero cooperativista tiene que tomarse con pinzas, porque es distinto su operatividad, su segmentación, su nicho de mercado es diferente. Con esto, sin más preámbulo, bueno, he tratado de parafrasear en mis conclusiones y sin más, bueno, hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por la atención y estoy muy atento a las preguntas. Edgar, muchísimas gracias. Como has mencionado, es una temática de gran relevancia en la coyuntura, pues es indispensable emprender acciones para preservar el medio ambiente. Y en efecto, la necesidad de incorporar este tipo de metodologías formaliza mucho más los esfuerzos que realizan las entidades en temas de gestión del riesgo ambiental. Gracias por tus aportes. Vamos con una pregunta. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, un posible mecanismo para implementar SARAS en el sector financiero popular y solidario? Ya, muchas gracias por la pregunta. El mecanismo para adoptar el SARAS dentro del sector financiero del EPS en un primer momento es el primer momento de la capacitación. Sensibilización y capacitación. ¿Por qué? Porque el tema del SARAS en un primer momento viene del ámbito de la política. O sea, la institución tiene que estar comprometida a saber qué es el calentamiento global, la lucha contra el cambio climático, los ODS, y a partir de ahí se va construyendo las capacidades internas de la institución. A partir de eso, en el ámbito a partir de eso se permite a la institución ir profundizando sobre todo el tema de la sostenibilidad ambiental. Eso es como que el punto clave, porque las instituciones muchas veces por desconocimiento o porque tal vez, como les mencionaba en exposición, ven que es sumar más procesos, contratar personal, horas tal vez que no vean oportunidad a corto plazo, es que no lo adoptan, pero al mediano y largo plazo brinda oportunidades. Eso, Gabriel. Muchísimas gracias. Antes de continuar, les invitamos a visitar el sitio jornadas.ceps.gov.es, donde podrán encontrar el contenido de estas ponencias muy interesantes y visitar los stands de más de 20 instituciones del sector público y privado. Además, les recordamos que próximamente la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria pondrá a su disposición y a disposición de la ciudadanía en general el portal estadístico interactivo que permitirá acceder a información completa del sector de la economía popular y solidaria a través del laboratorio de datos denominados DataSeps. Justamente estas interesantes exposiciones que hemos tenido sobre distintas temáticas de relevancia nos demuestran la importancia de tener información estadística disponible para estudiantes, investigadores, profesores, pues es el explotar esa data la que permite el llegar a tener este tipo de aportes. Es este momento de presentar al tercer trabajo de esta mañana, el cual se denomina Análisis de redes de interconexión provincial de los saldos del crédito de cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador, periodo 2016-2019, desarrollado por Denis Andrade. Denis es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, cuenta con un diplomado internacional en gestión integral de riesgos
financieros del Tecnológico de Monterrey y Universidad de las Américas. Y actualmente es egresado de la Maestría de Economía de Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, PLACS. Bienvenido, Denis, un gusto tenerte por acá. Adelante. Bueno, ¿qué tal, Gabriel? Mucho gusto. Qué gusto poder compartir y sobre todo aportar también a la economía popular y solidaria desde este punto de vista, ¿no? Que al final es lo más importante en este sentido. Permítame, estoy esperando que me dejen por favor compartir mi pantalla, mi presentación. Listo. Listo, si me confirman, me parece que ahí está viéndose la presentación, ¿verdad? Sí, así se ve. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, bueno, en sí, mencionarte, Gabriela, como te había comentado y como se había comentado, este en sí es un análisis de redes de interconexión crediticias en donde se toma en cuenta el tema de los saldos de crédito, principalmente dentro de las cooperativas de ahorro y crédito del Ecuador, principalmente las que están dentro de los segmentos 1, 2 y 3. Bueno, posteriormente ya les comentaré dentro de la justificación por qué estas cooperativas y de estos segmentos. Mencionarte y mencionarles a todos que esta investigación obviamente pertenece o está dentro del desarrollo de mi tesis de maestrante dentro de la maestría de economía, del desarrollo en Flaxo, y evidentemente posee también el apoyo del economista Hugo Jacome, que es en sí el tutor de la tesis. El trabajo en sí, los voy a explicar, se divide en 4 partes, dado de que es una investigación académica, está dividido por, bueno, empezamos mencionando dentro del marco teórico, evidentemente, que es importante también mencionarlo, porque claro, toda investigación tiene que tener un trasfondo de una teoría o muchas teorías que en sí sustenten el desarrollo de esta investigación. Obviamente también después vamos a través del marco metodológico para un poco explicarles cómo es que se ejemplificó en este caso estas redes de interconexión, que bueno, posteriormente también la parte más importante serían la muestra de los resultados. En tercer lugar, bueno, evidentemente, y me parece muy importante mostrarles el cómo fue el manejo de los datos y de la data como tal. Y bueno, finalmente también los resultados, que es la parte más fuerte e importante, así como los comentarios y las reflexiones del desarrollo de esta investigación, que como les digo es parte de la tesis de mi maestría. Un poco dentro del preámbulo como introducción, bueno, mencionamos de que en sí el sector financiero a nivel mundial y regional y por supuesto también nacional ha sido testigo de diversos procesos de expansión, fortalecimiento y sostenibilidad en el cual el sistema financiero popular y solidario ha surgido, sobre todo aquí en el Ecuador, o se ha posicionado como una alternativa viable fuera del sistema financiero tradicional, por así mencionarlo. Es así que el sector financiero denominado como popular y solidario se ha fortalecido para, con el pasar del tiempo, se haya desarrollado de buena forma bajo un esquema en el que se prevalece lo social por sobre lo utilitario, procurando desligar el beneficio social de lo monetario. La presencia e influencia de los diversos actores dentro de este sector ha generado el desarrollo de dinámicas de interconexión de capital entre cooperativas a nivel nacional y por supuesto que es en este caso el desarrollo de la tesis a nivel provincial. Y estos en sí han formado nodos y flujos de crédito y por consiguiente, que es en sí uno de los resultados más importantes dentro de esta tesis, unas denominadas regiones naturales de crédito dentro del territorio ecuatoriano. Para poder analizar y entender la interconexión crediticia presente en el entorno cooperativo ecuatoriano, resulta entonces necesario como punto de partida, como les mencionaba, el estudio de la literatura, de las teorías e incluso trabajos empíricos relacionados al tema de todo lo que es la interconexión, ¿no? Y familiarizándonos con las palabras como nodos y flujos de crédito en este sentido. Y en sí, desde este punto de vista, los saldos otorgados
que a distintas fechas de corte están vigentes por parte de las cooperativas de ahorro y crédito. En este sentido, el presente estudio en sí, entonces, tiene como objetivo identificar los diversos nodos y flujos generados a partir de los saldos de crédito de las cooperativas y definir estas regiones naturales a nivel provincial desde una perspectiva descriptiva y estadística, tratando de identificar sus particularidades a través de este análisis de interconexión. En esta parte del marco teórico no me quiero demorar mucho, sin embargo, es importante, como les digo, mencionarlo, ¿no? Porque al final estamos hablando de que sobre esto se fundamenta en sí todo el desarrollo de la tesis, en este caso de Macri. Entonces estamos hablando de que principalmente si hablamos de cooperativas o de cualquier otro subsistema dentro del sector o del mercado crediticio, estamos hablando que se hace intermediación financiera, ¿no es cierto? Entonces, esta intermediación evidentemente entre los bancos y las cooperativas es de alguna forma diferente dentro de su contexto, porque claro, observamos de que si bien es cierto, los bancos ya han estado posicionados a nivel nacional y de alguna forma tienen ya especificado y actúan mucho en cada una de las provincias. Sin embargo, las cooperativas, a pesar de haber tal vez empezado un poco después en esta tal vez llamándole carrera por tener más bancarización o captar mucho más recursos y gente, se ha posicionado de buena forma, ya que hay mucha gente que incluso tiene mucha más confianza dentro de las cooperativas que de los bancos. Entonces, en primer lugar eso, y en segundo lugar, claro, en sí el core o el objetivo de las cooperativas, en teoría también se plantea diferente que el de los bancos. La importancia del desarrollo financiero, porque claro, de alguna forma se interrelaciona y se enlaza con conceptos relacionados con inclusión financiera y que todo en sí, de alguna forma, coadyuve para el desarrollo del sector, no solamente cooperativo, sino también del sector financiero como tal. De ahí aterrizamos un poco más en temas de cooperativismo. Obviamente empezamos con un enfoque social y solidario, que es la parte fuerte y fundamental de lo que es la economía popular y solidaria. Ahí tenemos varios aportes, sobre todo de autores que resaltan el tema de la cooperación, de evidentemente buscar no solamente la utilidad monetaria, por así decirlo, sino que también es en sí la maximización de la cooperación como tal. Después, claro, aterrizamos un poco más en el tema del cooperativismo financiero. En sí ya se especifica un poco más lo que es el día a día del giro del negocio de las cooperativas. Y finalmente, claro, el tema de las cooperativas de ahorro y crédito, que es en sí la parte fundamental de esta investigación de Macri. Aquí simplemente podemos ver un poco más del desarrollo del marco teórico. Como les estaba más o menos mencionando, se utiliza a varios actores, se les denomina aquí. Nos fundamentamos bastante en los conceptos de Corallo, por ejemplo, que evidentemente es una de las personas que más ha aportado en este sentido a lo que es el enfoque social y solidario. Y en sí, en ese sentido, nos vamos a manejar, o bueno, es el fundamento teórico de esta tesis en este sentido. Me voy a centrar un poco más en el tema del marco metodológico, que es la parte, podría decirse, fundamental de esta tesis. Empezamos evidentemente hablando de redes como tal. Y bueno, hablamos de que las redes en sí es un tema muy versátil, ¿no? A la final las redes en sí se puede ocupar en muchos aspectos dentro de la vida diaria y de alguna forma aplicarlos es muy, muy útil. Un poco hablando de estudios ya fundamentados y que ha habido en relación al análisis de redes, podemos fundamentar de que más allá de la aplicación desde el punto de vista financiero, ha habido aplicaciones principalmente o que han nacido principalmente en el aspecto de
las matrices de insumo-producto, ¿no? Es una aplicación que se ha saturado, incluso podría decirse mucho, y que en sí se han especificado mucho en ese sentido. El análisis de redes de alguna forma está ligado o es sinónimo de análisis de matrices de insumo producto a lo largo de los años y de los países. Hay muchísimas investigaciones o incluso tesis en donde aplican esta metodología para el análisis de matrices de insumo producto. Entonces, en sí, un poco hablando de la historia de esta aplicación, de esta metodología, va más o menos por ahí, ¿no? Inicia en este estudio de matrices de insumo producto, sin embargo, ya desde los años 2000, más o menos, muchos autores lo han estado ligando a muchos otros temas y dentro de esos otros temas, evidentemente, está la aplicación dentro del sector financiero. Y en este caso, bueno, como yo lo establecí conjuntamente con mi tutor, en la aplicación de un análisis de redes en los saldos de crédito, pero netamente de las cooperativas de ahorro y crédito. Un poco hablando de la estructura de las redes, entonces podemos ver los gráficos aquí, que efectivamente es bueno lo que nosotros queremos fundamentar y demostrar y tener como resultado dentro del manejo de la data en esta investigación, que es en sí definir los nodos. En este caso vendrían a ser las provincias dentro de aquí del territorio nacional. Y dentro de esos nodos, evidentemente, definir los nodos más importantes o más grandes, por así decirlo, ¿no? Es decir, provincias que sean mucho más importantes y que actúen de una manera mucho más fuerte que otras en el sentido del otorgamiento de crédito o por qué también no en la recepción de ese mismo crédito. El enlace que en sí vendría a ser de la misma forma un flujo, que sería un flujo definido y que de alguna forma también puede ser un flujo de doble vía, ¿no? Porque si bien es cierto, no, mejor dicho, ninguna provincia es en un 100% solamente una provincia que otorga crédito, sino también es una provincia que recibe. Evidentemente ahí vamos a ver que la metodología que se ocupa, y bueno, ya les voy a comentar un poco más después de que les explique el tema de cómo se manejó la data. Es una metodología que en sí hay que definir muy bien este tema del otorgamiento, en este caso los saldos, tanto en otorgamiento como en recepción a través de las provincias, para que en sí esa data pueda ser bien depurada y utilizada para, bueno, después poder ocuparla dentro de un software que es llamado Gephi, que fue en sí el que se utilizó dentro de esta investigación para poder definir en este caso estos nodos y estos flujos entre provincias. Finalmente, dentro de esta estructura de red, comentarles de que como observamos aquí, metodológicamente esta ya es en sí una red, pero que en sí no tiene enlaces definidos. Es decir, las flechas son importantes en este sentido dentro de esta investigación. Por lo que les comentaba, esto nos da la bondad de que podamos ver si estos flujos solamente son de una vía o de doble vía. En este sentido, ver de dónde están haciendo el crédito y hacia dónde va. Y bueno, finalmente, como les comentaba, los estudios en sí han sido más enfocados a análisis de matrices de insumo-producto. Sin embargo, es bien versátil esta teoría de interconexión, que si bien es cierto parte de la teoría de grafos, pero ahora ya se está extendiendo y expandiendo a una teoría de redes. Dentro de lo que se puede manifestar, la más utilizada es la teoría de grafos como tal, pero la teoría de redes también ya va ganando bastante posicionamiento a nivel académico. En relación a la base de datos, como todos ustedes saben, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es el ente revisor de todo lo que se relaciona a cooperativas de ahorro y crédito desde el punto de vista financiero, ¿no? En sí aquí lo que se utilizó fueron las estructuras de crédito y contingentes, en donde más allá de las distintas y vastas variables que tienen estas estructuras, la que a mí me beneficiaban y me interesaban en este sentido eran estas, ¿no? En sí la razón social para ver, bueno, cuántas entidades había por provincia, evidentemente en qué segmentos se encontraba cada una de estas cooperativas
las fechas de corte, que en este sentido ocupamos 6 fechas de corte divididas semestralmente entre los años 2016 al 2019, utilizando simplemente los meses de junio y diciembre. Evidentemente es importante el origen de crédito para saber de dónde parte este crédito, el destino del crédito para evidentemente saber hacia dónde va y, por supuesto, los saldos de crédito. En sí, este es un diagrama de interconexión a simple vista, por así decirlo, y un simple diagrama de interconexión que más o menos nos grafica qué es lo que vamos a hacer. Entonces, no podemos ver de que podríamos estar hablando de la cooperativa I, la provincia I, la provincia J, y que en este sentido vemos de dónde parte y hacia dónde va cada uno de estos saldos de crédito. Entonces, mencionado esto, lo importante aquí es, una vez que hayamos tenido y que poseemos la base de datos, debemos armar una matriz cuadrada. Esto es importante porque al final, dentro del software que utilizamos, el disponer de una matriz cuadrada es de alguna forma el requisito preponderante para que se pueda realizar esta definición de nodos y flujos a nivel provincial de los saldos de crédito. Entonces, en este sentido, tenemos las provincias de origen y las provincias de destino. Aquí también tenemos que manifestar de que, claro, dentro de las provincias de destino puede ser la misma provincia de origen, como ya les voy a mostrar después en los resultados. Gran porcentaje del otorgamiento de crédito de cada una de las provincias se queda en su misma provincia. Sin embargo, esto no significa de que no interactúa con las demás provincias, ¿no? Hay que tener en cuenta de que no todas las provincias poseen una gran cantidad de cooperativas. Entonces, en este sentido, después en los resultados vamos a ver de que interactúan de una manera muchas veces más alta, muchas veces más baja, y que en sí de eso se trata la dinámica del otorgamiento y la recepción de crédito. Bien, entonces aquí podemos observar simplemente de una manera didáctica, como le puedo decir yo, tenemos todos los saldos de crédito que se tienen desde la provincia de origen hacia la provincia de destino. Aquí simplemente tenemos en bruto, se podría decir, los saldos de crédito. Y evidentemente sabemos de que no todas las provincias tienen muchas cooperativas. Entonces, o mejor dicho, no a todas las provincias se les otorga o receptan crédito. Entonces hice un análisis a nivel porcentual para ver estos saldos, cómo se distribuían, y podemos más o menos tener muy similar a esta matriz que es didáctica, el porcentaje que se posee. Entonces se tomó la decisión de simplemente poder graficar dentro del software aquellos porcentajes de los saldos que sobrepasen el 5%. ¿Por qué se tomó esta decisión? Ya que si es que se graficaban todos los porcentajes, iba a salir unos resultados que de alguna forma saturaban a la vista en sí lo que se quería demostrar. Más allá de eso, no es que se excluyó información importante, porque si es que nos ponemos a ver es información un poco marginal la que se dejó por fuera. Y evidentemente se tuvo como resultados lo que inicialmente se requería o queríamos dentro de la investigación. Entonces simplemente eso, una vez que teníamos los porcentajes, utilizamos ya ahí sí los saldos de cada una de las provincias. En sí esta información, bueno, ya se incluye y se metió dentro del software Gephi, que en sí ocupa ya un cálculo de interconexión de un algoritmo de fuerza denominado Force Atlas. Este algoritmo tiene la bondad de realizar un análisis espacial de redes pequeñas y libres de escala. ¿Por qué esto es importante, lo de que sean libres de escala? Porque en sí esto nos da una rigurosidad de interpretación gráfica muy fuerte y evidentemente nos permite minimizar el número de sesgos posibles dentro del análisis de esta data. Esta distribución entonces de fuerza de atracción del algoritmo trata de diferenciar lo que les mencionaba, los centros o nodos también mencionados y las conexiones tanto de menor como de mayor influencia por medio de la distancia, que en este caso serían las aristas. Aquí simplemente como paréntesis mencionarles, ¿no?, que la evolución de cooperativas dentro del periodo analizado podemos observar de que, claro, si no existen cooperativas dentro de las provincias,
Estamos hablando netamente de matrices de cooperativas, ¿no? Podemos observar que muchas provincias no poseen al menos una provincia que posea su matriz dentro de esa provincia, cooperativas que no tengan matriz dentro de su provincia. Esto como paréntesis y evidentemente también un poco de la evolución del saldo. Bueno, podemos evidentemente observar que cooperativas como Azuay, Pichincha, Tungurahua son las más altas, por así decirlo, y evidentemente en la recepción del crédito, de los saldos de crédito también en este sentido. Bueno, aquí lo que les comentaba también es importante mencionar de que dentro de la dinámica como tal, hay muchas provincias que, si bien es cierto, interactúan tanto en otorgar como en recibir crédito, pero que también se quedan para sí mismas, es decir, primero tienen que solventar la demanda de crédito de sus provincias y después interactúan con las demás provincias. De alguna forma también, dentro de un resultado, por así decirlo, secundario que se tuvo dentro de la tesis, es de que mientras más cantidad de matrices de cooperativas haya en cada una de las provincias, más va a interactuar y por ende más va a otorgar a otras provincias. De alguna forma se puede decir que este resultado es un poco evidente. Aquí vemos, bueno, netamente que las provincias que más se quedan con su propio crédito son las provincias de Esmeralda, Los Ríos, Orellana, Napo y Zamora Chinchipe, ya que esas que menos porcentaje de otorgamiento se quedan en sí mismas son Azuay, Carchi, Chimborazo, Pastaza y Tungurahua. Aquí lo que les mencionaba, podemos observar que en las provincias de Azuay, Chimborazo y Tungurahua principalmente hay una concentración alta del número de cooperativas, en este caso de matrices, y por tal sentido podríamos argumentar que, claro, ya solventan su demanda de crédito y después, claro, pueden interactuar con las demás provincias y poder ayudar también a la demanda de crédito de las demás provincias. Es en sí este gráfico se va a ver ya en los resultados finales, que demuestra cómo el crédito otorgado en dicha provincia se queda para ella misma, para solventar su demanda de crédito. Bien, entonces como resultados y la parte principal, ya para ir acabando mi presentación, tenemos la gráfica, que por así decirlo es el resultado final del manejo de la data, de meterla dentro de este software Gephi, de la interpretación a través de este algoritmo llamado Force Atlas. Entonces podemos observar que en sí el programa como tal nos da este resultado, ¿no? Que dentro de la disposición del programa y de este algoritmo, podemos observar las fuerzas de atracción que tienen los saldos de crédito en las provincias y de alguna forma nos da como resultado unos denominados clústeres, en donde podemos observar cómo se interactúa y cómo es la dinámica entre provincias, ¿no? Esto se repite a lo largo de todos el periodo analizado y podemos observar que, bueno, evidentemente Pichincha, Guayas de Azuay y por otro lado Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi terminan siendo las provincias que son centrales dentro de cada uno de esos clústeres y que evidentemente a través de esas es como que se van interrelacionando otras provincias. Entonces, como de alguna forma sintetizar los resultados, podemos ver de que Pichincha, al ser un nodo fuerte, interactúa de manera directa o más fuerte que otras provincias con Galápagos, Esmeralda, Sucumbío, Carchi e Imbabura. Por otro lado, el clúster que podríamos llamarle de color verde, está Azuay, está Guayas, Zamora Chinchipe, Loja, Morona Santiago, Cañar y El Oro. Y el otro nodo que es de color un poco anaranjado, podemos ver de que si bien es cierto el nodo fuerte o los nodos fuertes son Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi, pero interactúan de manera también por su flujo y por su naturaleza de la data de los saldos de crédito con Manabí, Santa Elena, Santo Domingo, Bolívar, Los Ríos, Orellana, Pastaza y Napo. El resultado más importante dentro de este análisis de los saldos de crédito a nivel provincial es esta gráfica. Interesante aquí ver las regiones de crédito, como les llamamos conjuntamente con mi tutor, de que no responden, hablando de un mapa físico del Ecuador, no responden a las regiones, no llamándole costa, sierra, oriente, sino que más bien estas relaciones de saldos de crédito a nivel cooperativo responden de esta manera, dentro de estos colores. Entonces es interesante ver de que
la relación va más allá de las regiones geográficas, por así decirlo, sino que más bien se divide en tres partes, que de alguna forma, bueno, estamos hablando de lo que es la Sierra Norte, conjuntamente con Esmeraldas, que es la provincia que se encuentra más al norte de la costa ecuatoriana, y las dos principales provincias del oriente ecuatoriano que se encuentran igual al norte. La segunda, que sería en sí la Sierra Centro, conjuntamente con Manabí y las provincias del oriente que son Napo y Pastaza, y finalmente la parte, el clúster de color verde que le llamamos nosotros, sería la región austral, conjuntamente con las provincias de la costa de Santa Elena, Guayas y El Oro, y las dos provincias del oriente que serían Morona, Santiago y Zamora Chinchipe. Al finalizar, bueno, simplemente las conclusiones, podemos observar que en estas dos últimas décadas se ha adquirido bastante relevancia el análisis de redes económicas, apoyado en la teoría de grafos, como les comentaba, en donde el análisis de los intermediarios financieros constituye un ámbito de investigación importante debido al rol que tiene en la economía. También se puede argumentar que existe una relación inversa entre el porcentaje de crédito ocupado en el propio territorio y la cantidad de cooperativas que posee una matriz en cada provincia, que también es lo que les mencionaba. Un poco de datos, en el otorgamiento de crédito, las provincias con el crecimiento promedio anual más alto son Cotopaxi, Cañar, Azuay, Carchi y Pastaza, mientras que las que presentan un crecimiento promedio anual más bajo son Santo Domingo, Los Ríos, Morona, Santiago y Guayas, incluso teniendo un porcentaje negativo Guayas. El total de provincias en el periodo analizado, en promedio, estas utilizan un 68% del crédito otorgado en su propio territorio, que es lo que les comentaba. En sí, esto es para solventar su demanda de crédito en primer lugar, ¿no? Y después poder aportar a otras provincias. En promedio de la data analizada, la tasa de crecimiento del saldo del crédito del total de provincias es de un 8.7% semestral y un 21% anual, que es la data en sí que estábamos ocupando, como les comentaba, de manera semestral entre el año 2016 y 2019. Mientras que en términos de recepción de crédito, las provincias con mayor crecimiento de su saldo receptado son Esmeraldas, Santa Elena, Orellana, Santo Domingo, Sucumbíos, mientras que las que evidencian menor crecimiento anual promedio son Bolívar, Napo, Morona, Santiago y Galápagos. Y finalmente, bueno, es importante destacar los casos de Cañar, Carchi y Pastaza, como podíamos observar, ya que en sí son provincias que poseen una alta cantidad de entidades que poseen sus matrices en dichas provincias, y estas presentan tasas de crecimiento importantes al momento de hablar en la generación y otorgamiento de crédito. Lo contrario pasa con Guayas, que al finalizar el periodo de análisis, en este caso diciembre del 2019, va perdiendo relevancia y participación y solo se enfoca en satisfacer sus propias necesidades de financiamiento. Provincias que por su dinámica de crediticia natural y sobre todo por la cantidad de entidades que constituyen su matriz en su provincia, no van a necesitar de una gran cantidad de flujo hacia ellas, ya que su propia oferta de crédito satisface sus necesidades para posteriormente ofertarla a otras provincias, que es lo que, bueno, ya veníamos un poquito hablando dentro de esta exposición. Pichincha, Azuay y Tungurahua, en promedio de los años analizados, poseen el 68.1% del saldo total de créditos otorgados a nivel nacional, y de la misma forma dichas provincias, en cambio, concentran el 44.8% del total del saldo receptado. Es un dato no menor e importante a destacar. Sin tomar en cuenta estas provincias, es decir, Pichincha, Azuay y Tungurahua, que son las provincias que más otorgan y recetan saldos de crédito y que además poseen la mayor cantidad de entidades en su territorio. Otras provincias que son importantes a destacar dentro de esta dinámica de saldos de crédito y de su interconexión son Imbabura, Chimborazo y Loja, que son las que más saldo de crédito otorgan. Y finalmente las provincias de Pichincha, Azuay y Tungurahua, principalmente seguidas de Chimborazo y Cotopaxi, se plantean como los nodos más importantes dentro de esta red de interconexión crediticia. Pues por mi parte, muchísimas gracias. Denis, muchísimas gracias por tu exposición. Realmente una satisfacción ver la cantidad de estudios tan profundos que se realizan en torno al sector de la economía popular y solidaria y que evidentemente son relevantes para la toma de decisiones. Justamente en ese sentido, una pregunta es, ¿cuál sería una medida que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podría implementar con los resultados que has presentado? Bueno, es interesante la pregunta, le agradezco a quien haya hecho.
Antes de responderte la pregunta, Gaby, dentro de este análisis de redes como tal, también mencionar que ha sido muy utilizado sobre todo eh, por hacedores de política pública en este sentido, ya que, como te mencionaba, no es tan versátil la metodología que te permite tener resultados así, ¿no? Cifras en crudo, por así decirlo, que yo lo sé decir. Entonces, una recomendación que probablemente pueda tomar la superintendencia, tal vez a partir de esta, de esta investigación, podría ser el hecho de fortalecer evidentemente aquellas provincias en donde las cooperativas poseen matrices con el fin de coadyuvar de alguna forma un poco más a la búsqueda de la inclusión financiera, ¿no? Que definitivamente es uno de los aspectos que son importantes a mejorar y a potenciar, sobre todo dentro del sector. Entonces yo creo que el fortalecer, el de alguna forma reunirse no solamente con hacedores de política, sino también con los actores que están en territorio sería importante para buscar un objetivo en conjunto, que sería, como te menciono, el tratar de buscar y el coadyuvar el hecho de la inclusión financiera dentro de estos territorios que en sí, claro, dentro de cada una de las provincias también sabemos de que necesitan o tienen demandas de crédito para poder también mejorar, yo qué sé, su producción, que de alguna forma también, bueno, ya más allá va al plano macro, ¿no? Muchas gracias, Denis, por tus aportes, tus recomendaciones y por acompañarnos con estas importantes reflexiones en esta mañana. Continuamos con la siguiente exposición, la cuarta y última investigación del día de hoy, denominada Efecto en el nivel de cartera de crédito del sector financiero popular y solidario debido a la política de fortalecimiento. Esto es relacionado con la resolución 127 del 2015 de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera. Su autor es Christian Baus. Christian es economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es también egresado de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica Particular de Loja. Cuenta con una maestría en Dirección Bancaria por el Instituto Universitario de Posgrado de España y actualmente es egresado de la maestría de Econometría de la Universidad de las Américas. Bienvenido, Cristian. Buenos días con todos los presentes. Un saludo especial a la doctora Margarita Hernández, superintendente de Economía Popular y Solidaria, a la máster Gabriela Lobalino, intendente general de Servicios de Inteligencia de Información, funcionarios de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, comunidad académica, investigadores, público presente, interesados en estas mesas académicas de la 10ª Jornada de Supervisión de la Economía Popular y Solidaria. Mis felicitaciones para todas estas labor en favor del sector y muy gustoso en operar en este espacio de reflexión y aprendizaje en un sector importante para la economía y el desarrollo del país. Soy Christian Baus, estoy vinculado 15 años en el sector, en el área de riesgos. He realizado mi tesis de maestría en econometría en la Universidad de las Américas, sede Ecuador, con el tema Efecto en el nivel de cartera de crédito del sistema financiero popular y solidario del Ecuador debido a la política de fortalecimiento. Empecemos con un análisis de esta problemática que implica el patrimonio de las instituciones financieras. Toda institución financiera está sujeta a un mínimo de capital. El sector financiero en sí difiere de otros sectores porque está altamente apalancado. Es decir, el riesgo que están tomando a sus activos es más fuerte que otros sectores. El patrimonio de terceros, o más bien dicho, los activos de terceros, está en mayor riesgo que otros sectores. Pero ¿por qué se requiere de este mayor capital? Primero, porque necesitamos unos mínimos legales que nos establece la normativa. Y por otro lado, por los cambios regulatorios o normativos que nos establece también los órganos de supervisión. Estos mínimos legales no solamente es de aquí en Ecuador, sino es a nivel internacional, y estos cambios normativos pasan comúnmente cuando tenemos algunas crisis. Y lo que trata de evitar es un contagio sistémico.
El supuesto aquí es que si es que una institución está bien manejada en su gestión, va a tener menos probabilidad que esto vaya si tiene un problema, a otra institución financiera. El otro, ¿por qué tenemos que tener un mayor capital en instituciones financieras? Es incrementar las exposiciones en activos. Si queremos crecer en nuestras disposiciones de crédito o otros activos, necesitamos incrementar también nuestro nivel de patrimonio. Y también el tema de patrimonio permite mitigar las pérdidas inesperadas. Hay que considerar que las pérdidas esperadas se mitigan con lo que son provisiones y las inesperadas por algún tema, por ejemplo, de un tema natural, tiene que ser mitigado por el patrimonio. Estas afectaciones en el patrimonio están también afectando a la cartera. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, pasamos de un ciclo económico a recesivo, obviamente los activos tóxicos o nuestra cartera comienza a contaminarse, comenzamos a castigar cartera, disminuimos el patrimonio. Y en esa disminución, entonces tenemos menor espacio en lo que es colocación de cartera. Entonces, ese tema nos afecta a la cartera. Y también hay un cambio de enfoque. ¿Por qué? Porque nuestra gestión de colocación lo cambiamos a buscar nuevo patrimonio o a los que son dueños del patrimonio que incrementen esta exposición. En sí, la conclusión de esta diapositiva es que el cambio del patrimonio impacta en la cartera de crédito, sea esto positivo o negativo. ¿Por qué positivo? Porque puede ser que tengamos más patrimonio y en un momento dado de crisis, las instituciones que tienen más patrimonio pueden seguir colocando. No así las instituciones que están, digamos, muy ajustadas en su nivel patrimonial, tienen que disminuir su nivel de exposición. Entonces, de este tema hay una afectación directa del patrimonio al nivel de cartera de crédito. Un poco en la literatura, ¿qué nos dice respecto a esto? Hay una diferencia entre lo que es el incremento de capital entre el sector privado, es decir, la banca, y el sistema financiero popular y solidario. Las cooperativas no cuentan con capitalizaciones mediante el mercado de valores que sí tiene una institución financiera privada. Pueden emitir acciones, obligaciones convertibles en acciones en el mercado de valores. En a nivel internacional son rara o casi nunca ese tema que tengan las posibilidades las cooperativas de poder incluirse e incrementar su patrimonio a través del mercado de valores. El control en el sistema privado es en base al capital. En el sistema financiero popular y solidario, en las cooperativas, es democrático. ¿Qué significa eso? En el privado, el incentivo es tener un mayor control si pongo mayor nivel de capital. En el sistema cooperativo no. Si existe ya una persona que ya es socio, obviamente ya tiene un voto. Y si tengo un voto, ya puedo tomar medidas y puedo tener control. Entonces, obviamente no requiero incrementar o no tengo el incentivo de incrementar más mi capital social para poder tomar un mayor control, porque ya lo tengo, porque es de manera democrática. Pero al final esto tiene un desincentivo para el tema de incrementar el capital. La otra es que el beneficio en el sistema financiero popular y solidario es a través de las transacciones y no por los dividendos que pasa en el sistema privado. Un accionista incluye su patrimonio, pone en riesgo su capital para tener un dividendo al final o en el siguiente periodo, lo que no pasa con el sistema financiero, con las cooperativas, porque lo que se da un beneficio es a través de las transacciones que se da, es decir, ocupar crédito, tener una captación, una colocación en lo que son depósitos a una tasa que sea bastante flexible. La principal herramienta de la capitalización en el sistema financiero popular y solidario, no solamente en el Ecuador, sino a nivel internacional, es la capitalización de los resultados, lo cual también genera una disyuntiva. Las cooperativas, ¿qué tienen que hacer? Incrementar entonces este tema de resultados para poder capitalizar. Pero ¿cómo se puede incrementar esto? Aumentar tasa activa y disminuir tasa pasiva. Es decir, tenemos que disminuir el nivel de transacciones que damos o el beneficio que estamos dando a nuestros asociados. Esto genera una disyuntiva al final. La principal herramienta como conclusión que quiero tener de esta diapositiva es que la capitalización es la principal herramienta para incrementar el patrimonio para las cooperativas. Esto no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Ahora ya un poco centrándonos en el tema de la investigación que he realizado,
tenemos dos temas principales. Como vemos, hay una afectación en el tema de la política, por el tema de lo que es el patrimonio a lo que es cartera de crédito. Y por otro lado, tenemos también el tema de la restricción que tenemos del patrimonio. Aquí tenemos la política de fortalecimiento que emitió la superintendencia en septiembre del 2015. Esta política trata de apoyar a las cooperativas en el incremento de capital. Se volvió exigible para entidades que tenían un 9% de solvencia o menos. Lo que requería es que podrán pedir a sus socios hasta un 3% del monto del crédito desembolsado a favor de la cooperativa en este fondo irrepartible de reserva legal. Este fondo irrepartible de reserva legal no se creó en esta política, ya existía antes. Este fondo sirve para solventar contingencias patrimoniales. ¿Y cómo se iba incrementando este fondo? Este fondo se iba incrementando a través de la capitalización, como decíamos anteriormente, y en el Ecuador se tiene que ir el 50% de estos resultados a este fondo irrepartible de reserva legal. Y el otro 50% estaba a disposición de la Asamblea en el siguiente periodo, que tenía que determinar qué hacer con ese valor. ¿Sí? Entonces, el objetivo de esta política hay que tener en cuenta que es incrementar el patrimonio de la cooperativa. ¿Sí? Entonces, en este aspecto, lo que yo trato de ver en mi investigación es unir dos temas en específico. Primero, ese tema de política de fortalecimiento está aportando al patrimonio. Y por otra parte, tenemos un evento que incrementar el patrimonio, se puede incrementar también lo que es la cartera de crédito. Y en esta parte, en la parte inicial, podemos ver la hipótesis de mi investigación, que la política de fortalecimiento impactó de manera positiva en el nivel de cartera de crédito de los segmentos 1 y 2. Aquí quiero tener en cuenta también un tema que aplicamos nosotros de causalidad. La causalidad, para determinar esto, ¿qué causó? Si es que hubo una causalidad de que incrementar este patrimonio incrementó la cartera de crédito en estas cooperativas segmento 1 y 2, no se tiene que hacer de manera muy sencilla como uno pensaría. A veces hay correlaciones que no implica causalidad. Podemos tener dos variables que vayan en conjunto en el tiempo y eso no implica que sea causalidad. Simplemente hay una relación lineal. Podemos tener dos variables que no tengan ninguna correlación, ninguna, relación económica, pero igual vamos a encontrar una causalidad si tomamos simplemente una regresión. Entonces, en este aspecto, lo mejor para sacar un tema de causalidad es a través de un experimento, en el tema de un laboratorio. Con este tema del COVID que estamos pasando actualmente, ¿qué se hace? Se toma a dos grupos de control. Un grupo que se le da el tratamiento y a otro grupo se le da un placebo. Ninguno del grupo sabe quién está tomando el tratamiento, pero en promedio lo que se hace es determinar que las que tomaron el tratamiento tuvieron un efecto en este tratamiento, disminuyeron su afectación de una enfermedad. Eso es uno de los temas que en las ciencias naturales se ha utilizado y se ha pasado en las ciencias sociales. Existen otras técnicas para encontrar este tema de causalidad a través de regresiones. Entonces, en estas regresiones lo que se analiza son contrafactuales. Es decir, si que tomamos una política en una población y en otra población no tomaron esta política, pero son muy parecidos, entonces ahí podemos sacar un tema de causalidad, porque tenemos dos, uno que sí tomó y otro que no tomó, y son muy parecidos en ese aspecto. Tenemos que encontrar un modelo de comportamiento, y este modelo de comportamiento es a través de la literatura que encontramos. Nosotros no hacemos estas investigaciones pensando o tratando de descubrir algo que la verdad ya está en otra literatura en otros países. Es lo que se tiene que encontrar. Por otra parte, tenemos que eliminar relaciones de otras variables que nos deje observar el efecto causal. Entonces, lo que se tiene es que no tenemos que confundir a veces que el tema que estamos señalando aquí sobre el tema de crédito puede ser que crezca porque existe una alta captación, puede ser que crezca porque exista fondeadores que están apoyando a las cooperativas de ahorro y crédito, o el ciclo económico es positivo en todo el ciclo que se está revisando. Entonces va a parecer que exista un tema de causalidad y podemos tener un efecto que esté sesgado por ese aspecto. Entonces, me quiero quedar un poco en el tema de causalidad, porque es bastante importante en el mundo de la economía. Recién en el 2019 se premió a Banerjee, Duflo y Kremer en el tema de análisis causales mediante un experimento de disminución de la pobreza.
En el 2021, hace 3 semanas, justamente se dio el premio Nobel a Card, Angris e Ivens. En cambio, ellos dieron contribuciones metodológicas al análisis de relaciones causales. Ellos no hacen como lo realizó Duflo en temas de experimentos tipo laboratorio, pero en cambio pueden encontrar a través de experimentos naturales, como por ejemplo la política de fortalecimiento que estamos viendo, que en algunos sí fueron tomados este tema de política y otros no. Entonces ahí pueden sacar algunos temas de si existió un efecto, un tema de causalidad. Entonces aquí pongo una pregunta, la diferencia simple entre el que recibió el tratamiento y el que no recibió me da el efecto causal. Comúnmente no, porque hay variables que tal vez no podemos observarlas. Por ejemplo, aquí pongo justo el caso que puso uno de estos premios Nobel, que es CART, que ellos analizaron el tamaño de clases de un experimento de esta manera. Como ustedes ven en la parte izquierda hay bastantes niños, y en esos niños se les dio 2 profesores. En la parte derecha, en cambio, está solamente un número menor de niños, pero solo tienen un profesor. Se hizo este análisis entre niños de 5 a 8 años. Y con eso pueden determinar si es que hubo un efecto por ese tema de política. Pero no se puede determinar de manera simple viendo con un tema de que antes y el después de esto, ¿cómo fueron las notas de los niños? En matemáticas, en ciencia. ¿Por qué? Porque hay temas ocultos también. ¿Qué temas ocultos? Por ejemplo, el coeficiente intelectual de los niños. La presión que le dan los padres para que estudien mejor los niños. Y por otra parte también el tema de que los niños puede ser los profesores, que justo en uno de estos experimentos se les tuvieron más incentivos que otros profesores. Entonces, todos esos temas que no se pueden medir. ¿Cómo medimos, por ejemplo, el incentivo que tiene un niño a estudiar, el incentivo que tiene un padre a ayudarle a un niño a estudiar? Es muy complicado. Hay esos temas que no son observables y con técnicas econométricas podemos realizar esto. Entonces tenemos que encontrar esta causalidad, pero modelando el comportamiento mediante una ecuación a estimar. Aquí lo que tenemos es que el crecimiento de la cartera depende de algunos temas. Aquí estoy suponiendo que depende de la política de fortalecimiento por una parte y las otras variables de control, que no me confundan, la variación que se tiene por el crecimiento de la cartera por otros factores. ¿Qué otros factores tenemos? La diferencia respecto al mínimo de solvencia legal. Como les decía, si es que yo he considerado, si es que tengo un mayor nivel de solvencia, obviamente puedo colocar más. Provisiones de cartera. Si tengo provisiones altas de cartera, implicaría que voy a tener también problemas de mi colocación y lo voy a restringir. Créditos externos. En Ecuador tenemos fondeadores públicos, privados y también hasta externos que apoyan a las cooperativas para el tema de colocación. La rentabilidad también es una afectación para que se coloque. Y la captación, obviamente, la captación que tienen las cooperativas de ahorro y crédito, sobre todo en lo que son plazos fijos, es muy importante para la colocación que se ha dado. Todo esto lo he podido encontrar en la literatura, en otras longitudes, y utilizando este marco teórico, más técnicas econométricas, se puede encontrar este efecto causal. ¿Qué modelo yo he estado utilizando? Utilizo un modelo de datos de panel con efectos fijos. Estos datos de panel es observar a un mismo individuo en diferentes tiempos. Lo observo a 32 cooperativas de ahorro y crédito segmento 1 y 2 en 118 meses, desde el 2011 hasta el 2021 marzo. ¿Qué datos estoy utilizando? Son datos netamente públicos de la Superintendencia de Economía como de la Superintendencia de Bancos, porque estoy utilizando información incluso desde el 2011, para cuando no existía todavía el tema de política de fortalecimiento y me permite tener un pre del tratamiento y después del 2016 el post del tratamiento. Aquí en la parte izquierda, para que vean, las cooperativas analizadas son 7.8 mil millones de dólares, que representa el 19% de lo que es a marzo de 2021 la cartera bruta del sistema entre lo que son banca privada y cooperativas, pero representa el 60% de la cartera. En la parte derecha, en cambio, podemos ver estas 32 cooperativas en este análisis, donde se observa que en promedio la solvencia está sobre el 20%, es decir, era facultativo el uso de esta política para esas cooperativas. Y vemos que duplican el nivel de solvencia que tenían que tener. Finalmente, aquí ustedes pueden ver cómo se ha ido desenvolviendo este nivel de patrimonio o este nivel capturado por esta política de fortalecimiento.
Aquí le he dividido en quintiles porque tengo uno de los supuestos o suponía dentro de mis otras hipótesis de que las cooperativas que eran más grandes iban a tener un mayor efecto. Pero lo interesante aquí, si ustedes ven lo que están en la parte roja, es que esta política de fortalecimiento, pese a tener casi 6 años de vigencia, representa el 11.6% de lo que es la participación de patrimonio. Importante porque los otros componentes vienen desde que nació la cooperativa, es decir, lo que es el capital social y las reservas, que no son de la política de fortalecimiento, sino estas reservas, que es la capitalización del 50% que se da. Aquí quiero irme directamente a lo que son los temas de, también el tema de los datos que yo tengo, si podemos ver en el 2016 la cartera de crédito, cómo se fue incrementando. Y vemos esta cartera que llegó a 7.8 mil millones. En la parte derecha, simplemente para que ustedes vean que este valor de reserva irrepartible por esta política para estas 32 cooperativas significan 180 millones, un valor nada despreciable del 11.6% que vimos que representa del total de patrimonio. Y vemos este crecimiento constante en el tiempo para las cooperativas, solo para que ustedes observen cómo ha ido evolucionando. ¿Cuáles son las conclusiones y recomendaciones que se llegó en el estudio? Primero que se acepta la hipótesis planteada que existe un efecto de la política de fortalecimiento en el crecimiento de cartera. Un incremento del 10% de la política de fortalecimiento incrementa la cartera en el siguiente mes en 1.36%. Importante esto porque no lo pongo del momento actual o digamos del mismo mes, porque es obvio, si yo coloco, ya estoy aumentando mi fondo repartible, más bien lo estoy viendo un mes siguiente, en estos 118 meses donde lo puedo observar. Y existe a un nivel del 1% de significancia este 1.36% de crecimiento. El tamaño en activos no fue un determinante como yo lo había pensado para la política de fortalecimiento. Es bastante heterogéneo en cada uno de los quintiles que lo había revisado. El estudio presenta que tener conciencia de que es un tema de carácter local, debido a que es una política aplicada solo en Ecuador y aunque los sujetos representan el 60% del activo del sistema financiero popular y solidario, el número de entidades son 32 respecto a las 514 cooperativas. También un tema de la literatura es que la política apoyó al incremento del activo de mayor riesgo y desincentivó a los activos de menor riesgo. ¿Cómo se pudo probar esto? Obviamente lo que se hizo es en vez de poner como variable dependiente el crecimiento de cartera, se pone la variable dependiente los otros activos como son fondos disponibles o inversiones que son de menor riesgo. Y aquí también se obtuvo un resultado importante, que el 10% del monto de la política de fortalecimiento tiene efectos negativos en menos 3.7, pero a un nivel de 5% de significancia, que sigue siendo significante desde la parte estadística. También en temas de robustez, se eliminó a las entidades más grandes, no solamente la primera, sino las dos entidades más grandes, incluso el efecto sube de 1.3 a 1.4. Y un estudio de tipo macroeconométrico sería recomendable para determinar si la política también contribuyó a reducir las restricciones crediticias en la recesión. Aquí, como conclusión general, como les comentaba al inicio, el tema de capitalización de los resultados es la parte más importante que tienen las cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional e internacional. Y esta política de fortalecimiento no suplió esa, sigue manteniéndose como principal fuente de capitalización. Pero esto apoya y da dentro de la caja de herramientas de las cooperativas tienen un plus adicional que les permite a las cooperativas tener un mayor nivel de capital y obviamente dar los servicios y el crédito que requieren sus asociados. No tengo más que decir, les agradezco su atención y quedo muy atento a sus preguntas, muy amables. Muchas gracias, Cristian. Es importante tener este tipo de estudios de análisis sobre justamente los efectos de las medidas, ya sea de política pública o en el ámbito de la gestión de control, para retroalimentar justamente a los hacedores de política pública o en general a las instituciones, digamos, que implementan este tipo de acciones con el fin de evaluar el efecto de una determinada medida. Entonces, son aportes realmente fundamentales. Una pregunta. ¿Cuál sería una razón por la que existe un mayor efecto absoluto del crecimiento del 10% del monto de la política de fortalecimiento sobre los activos de menor riesgo
que sobre los activos de mayor riesgo. Sí, según la literatura y lo que también se comprobó, es que hay un desincentivo de quitarse el tema de los activos de menor riesgo y más bien pasarlo a los de mayor riesgo, que son cartera de crédito. Y esto al final en la literatura también se observaba, porque en la literatura se analiza más bien en ciclos que son recesivos. Y en esos ciclos recesivos pasa lo contrario. A las instituciones financieras cooperativas, debido a que tienen que aumentar su patrimonio, restringen el tema de los activos más riesgosos como crédito y aumentan el tema de los menos riesgosos. Y tiene en cambio un efecto mayor. Aquí vemos que el sistema cooperativo es bastante fuerte y resiliente a los temas de los ciclos económicos y por eso le ha permitido incluso incrementar, pero ha pasado de lo que son activos menos riesgosos a los más riesgosos. Gracias, Cristian. Tenemos otra pregunta. ¿La política incentivó el nivel de riesgo? ¿Cómo se controló esto? Se controló viendo lo que es la provisión de cartera. Sí se observó que el tema de provisión de cartera es significativo, es negativo. ¿Qué significa esto? Que yo para crecer se encontró que es negativo el tema de provisión. ¿Por qué? Si es que tengo más provisión, tengo que disminuir mi cartera de crédito. Entonces, en este aspecto, el tema de la metodología que se utiliza con datos de panel, al realizar una diferencia de estas variables, me permite eliminar también este tema de que hay una relación entre la política de fortalecimiento y lo que es la provisión. Entonces, quitando esto, al final de cuentas, yo puedo ver ese efecto neto. Eh, Decir que existe ese tema, más bien hubo incentivo de crecer en cartera, pero las cooperativas no es que incrementaron o que se les salió de las manos el tema de la morosidad o la provisión, lo supieron manejar, porque si no lo hubiesen podido manejar, el tema de provisiones se les hubiera ido de las manos y el nivel de cartera hubiese tenido que disminuir. Y como vemos, según la política y según el crecimiento de cartera, no se les fue de las manos de las cooperativas, lo supieron manejar. Perfecto. Tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿la política incentivó el desarrollo de la misión de las cooperativas? O sea, recircular los recursos en las zonas. No lo podría ver porque no llegué a un nivel de analizarlo por tema cantonal, pero sí considero que se cumplió la misión de las cooperativas. ¿Por qué? Porque las cooperativas pudieron incrementar su nivel de crédito, pudieron satisfacer las necesidades de sus socios, pudieron mejorar también el nivel de captación, dando tasas mucho más atractivas que los otros sistemas. Entonces yo creo que la política sí aumentó el capital por una parte que era el objetivo de la superintendencia, pero también como un tema de efecto mejoró el nivel de resiliencia por una parte y el nivel de los beneficios que da a sus socios. O sea, llegó al objetivo que quiere un sistema de economía popular y solidaria. Perfecto, Cristian. Tenemos otras preguntas. Les solicito, por favor, a las personas que nos ayuden con sus correos electrónicos con el fin de poder solventar sus inquietudes posteriormente. Por tema de tiempos tenemos que seguir avanzando. Muchas gracias por tus aportes, Cristian. Y finalmente, algunas conclusiones. Reiterar, en primer lugar, nuestro agradecimiento a los expositores por estas importantes reflexiones, contribuciones y aportes. Qué importante continuar investigando y analizando estos aspectos de relevancia para el sector de la economía popular y solidaria y explotando justamente la información estadística que, como han mencionado nuestros panelistas, es rica y se encuentra disponible y con gran variedad. En esta fructífera mañana hemos revisado 4 trabajos de investigación de gran aporte para el sector, de los cuales me voy a permitir enfatizar en algunas conclusiones. En primer lugar, sobre el estudio Factores asociados a la inclusión financiera en el Ecuador, análisis de la desigualdad de género y la desconfianza en el sistema financiero. El hecho de ser mujer, manteniendo otros factores constantes, disminuye en promedio un 7% la probabilidad de inclusión financiera. Un mayor impacto tiene la desconfianza en el sistema financiero, en donde el hecho de percibir un riesgo incrementa en un 43% la probabilidad de excluirse del sistema. Asimismo, las variables que permiten incrementar la probabilidad de inclusión financiera son la edad,
en el rango de 30 a 45 años, con una probabilidad promedio de inclusión del 11%. Los dos últimos quintiles de ingreso y los niveles de educación superior con una probabilidad promedio de inclusión del 23 y 20%. Con este panorama resulta pertinente fomentar un espacio sobre políticas de desarrollo y fortalecimiento al sistema financiero, apoyándose en las respectivas vías legales, políticas regulatorias y sociales, no solo con el objetivo de mejorar los niveles de inclusión financiera, sino mejorar los niveles de equidad en el acceso a los servicios. Acerca del segundo estudio, elementos centrales para la adopción de un sistema de riesgos ambientales y sociales, SARAS, en el sector financiero cooperativista de la economía popular y solidaria del Ecuador, importante resaltar que las instituciones financieras ecuatorianas se encuentran trabajando en iniciativas de financiamiento sostenible y adoptando instrumentos financieros centrados en la sostenibilidad ambiental dentro de sus instituciones. Importante que esto se realiza con el objetivo de contribuir con la acción frente al cambio climático, es decir, reducción de emisión de carbono y resiliencia y avanzar hacia el desarrollo sostenible. La implementación de diferentes iniciativas en finanzas sostenibles tiene como preámbulo la adopción de un sistema de gestión ambiental y social que le permite a las instituciones financieras identificar, evaluar, mitigar y realizar el seguimiento del riesgo ambiental y social que puede surgir de las actividades económicas que financian las instituciones financieras. En este sentido, el SARAS posee un esquema establecido por recomendaciones internacionales como la Corporación Financiera Internacional, IFC. Su ámbito de acción y aplicabilidad en el sector cooperativo ecuatoriano es distinto al resto del sistema financiero nacional, debido a su diversidad y al enfoque de la colaboración en microcrédito y consumo. Es por esto que la adopción de un SARAS para el sector cooperativo tiene como principal reto adaptarse a su operatividad y aplicabilidad. Además, debe convertirse en un fuerte componente de innovación y de nuevos negocios. Por su parte, en el caso del tercer estudio, análisis de redes de interconexión provincial de los saldos del crédito de cooperativas de ahorro y crédito en el Ecuador para el periodo 2016-2019, queda claro que la diversidad y dinámica propias del sector generan diferentes niveles de interconexión de capital entre cooperativas de ahorro y crédito, tomando nodos y flujos de crédito y, por consiguiente, regiones naturales de crédito en el territorio ecuatoriano. En este sentido, se torna relevante identificar el origen y destino del crédito a partir de sus saldos. Los resultados de este estudio evidencian que las provincias de Cañar, Carchi y Pastaza presentan tasas de crecimiento importantes en cuanto a la generación de otorgamiento de crédito, siendo provincias que no cuentan con un gran número de entidades. Por su parte, sin considerar a Pichincha, Suaya y Tungurahua, que son las provincias que más otorgan y receptan saldos de crédito y que poseen la mayor cantidad de entidades del sector en su territorio, las provincias de Imbabura, Chimborazo y Loja son las que más saldo de crédito otorgan. Finalmente, las provincias de Pichincha, Suaya y Tungurahua, principalmente seguidas por las de Chimborazo y Cotopaxi, se plantean como los nodos más importantes en la red de interconexión crediticia. Por último, y de gran relevancia, el tema del efecto en el nivel de la cartera de crédito del sector financiero popular y solidario de la política de fortalecimiento. La resolución 127-2015 de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que concluye que un incremento de 10% de esta política de fortalecimiento incrementó la cartera en el siguiente mes en el 1.36%. Así también, el tamaño en activos no fue un determinante para el uso de la política o un factor de crecimiento de la cartera. Finalmente, la política apoyó al incremento del activo de mayor riesgo y desincentivó a los activos de menor riesgo. El expositor nos recomienda, frente a estos resultados, generar un estudio de tipo macroeconométrico para determinar si la política contribuyó a reducir la restricción crediticia en la recesión. Muchas gracias a todos nuevamente por estos aportes y reflexiones.
Concluimos esta mañana esperando que estas mesas académicas hayan sido de su interés y agrado.